Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión de enseñanza y oración. Vamos a iniciar con oración para ponerlo en las manos del Señor, nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro entendimiento que fluya de la palabra de Dios que hoy vamos a recibir para que dé fruto. Señor, gracias, Señor. Cuando tú te propusiste, Señor, en tu propósito hacernos tal como Cristo, que lleguemos a la altura, a la estatura del varón perfecto. Pusiste en nosotros tu espíritu, Señor, y a través de él nos diste la mente de Cristo, la cual tenemos que desarrollar, entenderla, desarrollarla, hacerla nuestra para poder cambiar, ser transformados cada día para ser más como tú. En cada momento debemos buscar, Señor, qué es lo que nos dice, qué hay en la mente de Cristo para nosotros. Muchas gracias, Señor. Estamos atentos, estamos dispuestos. Queremos aprender de ti, Señor, y aprender no solo a orar, como es el propósito de esta reunión, sino a vivir como a ti te agrada. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por todo lo que hiciste por nosotros desde que éramos pecadores, perdidos, destinados a ir al fuego eterno, y nos transformaste, nos adoptaste como hijos, limpiaste nuestro ser entero, nuestro corazón, nuestra alma, y nos diste una nueva vida, una vida eterna y un nuevo nombre como hijos tuyos. Muchas gracias, Señor. Estamos dispuestos, atentos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Perdón. Sí. Ya. Bien. Gracias a Dios porque tenemos esta comunicación entre nosotros, pero sobre todo para aprender, para desarrollarnos tal como el Señor quiere. Bien. Tener la mente de Cristo es el tema y específicamente para hoy empezamos a ver el espíritu de temor de Jehová, que esta es la primera parte de este tema. Ustedes han visto esta imagen, hemos repasado todos lo que habla aquí como el espíritu de Jehová. Esto nos fue dado, esta mente de Cristo nos fue dada a todos los que somos verdaderos creyentes en Jesucristo. Los que nos arrepentimos y le pedimos al Señor, le entregamos nuestra vida, morimos a nosotros mismos para entregarle nuestra vida al Señor. Entonces, hasta ahora, que es la 15ª ocasión que nos hablamos de esto, hemos visto Espíritu de Jehová ya, y está grabado por si alguien quiere, está en los videos de YouTube que son parte de la página que presenté al principio. El Espíritu de Sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, también vimos el espíritu de poder, ya terminamos la semana pasada con el espíritu de conocimiento y hoy vamos a empezar con la última habilidad o destreza, no la última en secuencia, sino la última que nosotros vamos a ver, vamos a entender esta noche. Bien, ¿qué es? ¿Qué es el temor de Jehová? No sé si a ustedes les pasó, pero yo tenía mucha confusión al respecto. Yo tenía mucha confusión al respecto. Entonces, entrando en esto, como un Dios de amor, le podemos temer. Vamos a ver qué es. El temor de Jehová, en hebreo es yirá y en griego fobeo. Isaías 11:3. Hasta ahora hemos visto Isaías 11:1 y 11:2, que ya lo sabemos prácticamente de memoria. Y el tercer versículo dice, y le hará entender, está refiriéndose al Señor, le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Bien, girá, buscando en el diccionario, quiere decir temor, por supuesto, pero moralmente es reverencia, pero también significa espantoso, temer y temor. Hay dos componentes del temor
que se manejan aquí o que se ven aquí. Pero nosotros nos vamos a enfocar, más adelante voy a presentar unos versículos que apoyan esto que estoy hablando por ahora, pero básicamente para nosotros en esta séptima habilidad de la mente de Cristo, capacidad de la mente de Cristo, del Espíritu de Dios, el temor de Jehová esencialmente significa, primero, una admiración reverente, permanente por quién es Dios. Lo admiramos por sus cualidades, lo admiramos por quien Él es, pero también lo admiramos por lo que Él hace. Significa también odiar el pecado, apartarnos del pecado, huir del pecado, que es lo que agrada a Dios. Y quiero presentar precisamente lo que les decía, algunos versículos para ir concretando realmente lo que es el temor de Jehová desde la perspectiva bíblica. Bueno, antes debemos decir que no podemos admirar reverentemente a Dios hasta que realmente le conocemos y tenemos esa relación íntima. ¿Cómo puedes admirar a una persona que no conoces? Obviamente esto es ilógico y no tanto por la lógica, no tiene sentido ni aún espiritual, porque si no conoces a quien amas, entonces, ¿qué vas a brindarle de amor o qué amor vas a recibir? Tenemos que conocer al Señor y no podemos conocer a Dios a menos que odiemos el pecado y huyamos de cualquier cosa que ahogue nuestra intimidad con Él y nos separe de su vida. Sabemos que todo pecado nos aparta de la comunión íntima con el Señor. Como decíamos la semana pasada, ahoga ese fluir de la palabra del Espíritu Santo y se bloquea, se nubla nuestro entendimiento, nos perdemos en la oscuridad cuando nos desviamos apartándonos del Señor. Entonces, así que conocer íntimamente a Dios y caminar en su temor deben de ir de la mano. Son dos cosas, conocerlo y andar según su temor. Proverbios 2.1, voy a leer Proverbios capítulo 2, versículos 1 a 5 y dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Son dos cosas importantes, recibir sus palabras y guardar sus mandamientos. ¿Quién es el que ama a Dios? El que guarda sus mandamientos. Jesús dijo, el que me ama es el que guarda mi palabra, mis mandamientos. Haciendo, el 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, te penetras, meditas, buscas, entiendes, encuentras el sentido de lo que te está hablando la palabra. 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjense, todas estas cosas del Proverbios 1 a 5 nos lleva a entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento, que son las dos cosas que dijimos que deben ir de la mano, temor y conocimiento. Se trata de la sabiduría, la inteligencia, apartarnos del pecado, llevando a cabo, obedeciendo sus mandamientos y buscándola más como el valor más grande que tenemos, como el valor más importante, más que la plata, más que el oro, más que cualquier bien material. Buscar esa temor de Dios y esa sabiduría que nos va a llevar a entenderlo. Hay que escudriñar como a tesoro, hay que buscar, hay que contar, hay que meditar, tocar, penetrar cada vez más. En otra versión dice, hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Sabemos que la inteligencia es otra parte. Sabiduría, inteligencia, que es entendimiento. Sabiduría, la palabra de Dios. Entendimiento, inteligencia o entendimiento de esa palabra. Luego dice, llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento de real, de profundo, del espíritu de la palabra, no de la letra, del rema de Dios, de lo profundo, de lo que el Señor está transmitiendo. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido.
así, con todo tu ser, como un tesoro escondido, lo que hace un hombre para encontrar un tesoro valioso, así debemos buscar esa sabiduría. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Vuelvo a la versión anterior, está arriba en color azul o celeste. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Bien, doy otro versículo importante para ir enmarcando el tema. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Eso es lo que aborrece el Señor. Aquí está hablando en el proverbio el Espíritu Santo por inspiración. El Espíritu inspiró a Salomón para escribir este versículo de capítulo 8 de Proverbios. ¿Qué es el temor de Jehová? Aborrecer el mal. Miren esta versión. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. ¿Por qué? Porque Dios la aborrece y nosotros al obedecerla nos apartamos, al obedecer sus mandamientos nos apartamos del pecado. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Eso lo dice el Señor. Estas cosas que están enlistadas aquí, o más bien enumeradas aquí, son las cosas que Dios aborrece. El orgullo, la presunción o soberbia y la mentira. Vivir en mentira. También tenemos en el Nuevo Testamento, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor. A ver, no hay temor de qué, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a entender por qué no hay temor. Cuando vivimos en el temor de Jehová, como dice arriba, Proverbios 8:13, aborrecer el mal, o en la otra versión, los que obedecen a Dios, nosotros no vamos a temer. Hay dos tipos de personas en el mundo. Una, los que somos creyentes y tememos a Dios, pero por amor, porque le obedecemos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, es andar conforme a sus mandamientos, tal como lo leímos en Proverbios 2-5, en el anterior, Proverbios 2:1-5. Entonces, para nosotros, en el amor no hay temor, no vamos a temer. ¿Por qué? Porque aborrecemos el mal. Pero el otro tipo de personas son los que andan en la maldad y que a fin de cuentas les puede suceder lo que dijo Jesús. Tengo aquí un versículo que dijo el Señor Jesús, que está en el libro de Lucas, que dice Jesús, pero os enseñaré a quién debéis temer. No lo proyecto, lo tengo por acá escrito, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Ese es el verdadero temor, el temor de aquel que puede destruir a la persona en la perdición eterna. Entonces, volviendo, ¿qué es el temor? Temor de Jehová no significa tenerle miedo a Dios, sino caminar, hablar y actuar en tal relación íntima con Él que estés continuamente admirado de lo que Él hace en tu vida. Cuando nos movemos en la obediencia a los mandamientos, en la obediencia a su espíritu, no solo en nuestro pensamiento, sino en nuestras palabras y acciones, entonces vamos a ver las cosas que Dios hace. Por eso hay admiración. Se van a manifestar las cualidades de Dios y no es que lo andemos buscando, sino que se manifiestan en nuestra vida cuando andamos en su camino. Así es como sucede y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y es por esa intimidad que usted está constantemente cuidándose y huyendo de lo que puede dificultar o ahogar esa vida. Si tienes intimidad con Dios y Dios aborrece el pecado, para mantener esa intimidad vamos a hacer solo lo que a Él le agrada, porque romperíamos la intimidad, romperíamos esa relación de amor, de obediencia que nos comprometimos a hacer. Cada vez que
desobedecemos en un mandamiento, estamos menospreciando el amor de Dios y el compromiso que hicimos nosotros para amarle por encima de todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Esa es la relación íntima. Saber que tan unidos estamos al Señor, que como vimos la semana pasada, que sus pensamientos llegan a ser nuestros pensamientos, que las palabras que salgan de nuestra boca son las que Dios puso a través de nuestros pensamientos. Veíamos cómo del Espíritu pasan a nuestra alma y se empieza a manifestar la mente de Cristo actuando en todo nuestro ser. El temor de Jehová es preocuparme más por lo que Dios piensa o a lo que a Dios le agrada que por lo que a mí mismo o las personas piensan. No me interesa. ¿Por qué? Porque yo lo busco como a alguien a quien amo por sobre todas las cosas. Más que a mí. Debemos amarlo más que las cosas que nuestra mente nos diga, contrario a lo que nuestra mente nos diga. El mundo dice, están locos. ¿Cómo vas a negarte a lo que estás pensando y lo que está viniendo a ti mismo? Estás incoherente, perdóname. Pero precisamente para el mundo estamos locos porque agradamos a Dios y queremos llegar a ser como Dios. Si al Señor si lo acusaban de miles de cosas, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Por supuesto que van a acusarnos de lo mismo. Así es que vamos a hacer una oración antes de entrar con ejemplos. Señor, queremos ser, Señor. Y yo estoy orando por la iglesia, por todos los que están conectados. Y el que esté convencido, Señor, va a apoyar la oración con el amén. Señor, queremos llegar a tener la mente de Cristo tan desarrollada en nosotros cada día, porque tenemos hambre de ti, Señor, porque queremos llegar a cumplir tu anhelo, Señor, que lo que buscas en nosotros, no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros quisiéramos, sino lo que tú quieras, ya no yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no soy yo el que está buscando satisfacerse, buscar mi gusto, mis anhelos, mi protección, mis deseos, mis proyectos y propósitos, mi desempeño y cumplimiento de las metas. Eso quedó atrás, como dijo Pablo, lo tengo por basura. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Eso es lo que se debe de reproducir en nosotros. Y yo oro, Señor, esta noche para que ese hambre y sed de ti, Señor Jesús, se reproduzca en toda la iglesia, semillas de amor, que todos estemos anhelando, deseando hacer lo que te agrada a ti, Señor. Lo único que vamos a buscar es agradarte a ti, Señor. Se quedan atrás nuestros desarrollos, desempeños, prestigio, todo lo que para nosotros era valioso antes y hasta hace poco todavía, porque no conocíamos la mente de Cristo. Y hay muchos cristianos que no la conocen todavía y viven toda su vida así. Pero nosotros, en la intimidad que tenemos contigo, sabemos que si eso te agrada, Señor, eso voy a hacer. Heme aquí, Señor. Envíanos a hacer lo que a ti te agrada. Ordénanos y nosotros obedecemos, Señor. Y sabemos que tu palabra es muy clara en ordenarnos qué es lo que debemos hacer. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú nos das la sabiduría y el entendimiento, la sabiduría a través de tu palabra, el entendimiento para profundizar en las escrituras. Tú nos das el consejo propio para cada momento de nuestra vida, para cada decisión, cada situación. Sí, Señor, pero también nos das el poder, la habilidad de llevar a cabo esa palabra, ese consejo que obtenemos de tu palabra. Y Señor, también abundamos en el conocimiento. Cada día te conocemos más, Señor, porque esa intimidad va revelándonos tus deseos, tu anhelo, lo que tú buscas de nosotros, Señor. Y llegamos a tener una comunión íntima contigo, Señor, obtenida a través del conocimiento para desarrollar el temor de Jehová, que es realmente amarte a ti y odiar el pecado, odiar las obras de la carne, odiar
todo lo que representa las obras de la carne y las estrategias y los planes malignos, pero amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Después, teniendo tu amor, darlo a nuestro prójimo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Henos aquí, aquí estamos, Señor. Que se reproduzca la semilla que está sembrando ahora, que dé fruto abundante, Señor, en el nombre de Jesús. La mente de Cristo en nosotros. Y ahora el temor del Señor, aborreciendo el pecado y admirándote en cada momento, en cada situación que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, un ejemplo. Una mujer casada quería terminar con su marido. Este ejemplo en especial es de alguien que camina en el temor de Jehová. Este es un buen ejemplo de lo que es andar en el temor de Jehová. Pongamos atención porque aunque puede ser que en algunos suceda lo que le pasó a esta persona o a estas personas, lo importante es que esto va a suceder con diferentes situaciones, con diferentes escenas o escenografías, a cada uno en lo particular que en una situación diferente. Veamos, la esposa de Juan quería divorciarse de él porque estaba cansada de estar casada y simplemente quería terminar. Punto. Juan no quería el divorcio, pero su esposa procedió de todas formas y sorpresivamente logró tener la custodia de la única hija de 8, su única hija de ellos, una niña de 8 años. Pasaron 6 años y Juan por fin estaba recuperándose del golpe en su vida, del golpe tremendo en su vida que esto significó. No solo perdió su esposa, sino perdió a su hija. Cuando su esposa decidió demandarlo para conseguir más manutención. Ella buscaba el ingreso, más ingreso para ella. No lo necesitaba, no necesitaba el dinero, simplemente quería destruirlo emocional. Ella quería destruirlo emocional y financieramente. Ese era su propósito, ese era el plan. ¿Les suena conocido de dónde viene el decir destruir? Destruir, ya saben de quién viene. Hurtar, matar y destruir. Matar toda esperanza, todo valor de otra persona, destruir. Ahí había una obra del maligno actuando en esta mujer. Por muchas razones posibles, por todo lo que tú quieras, pero este hombre estaba viviendo ahora sí que una situación dolorosa, tremenda, desgastante, deprimente, si tú quieres. 2 días después de haber sido notificado que debía comparecer a la corte, recibió una carta de su hija que acababa de cumplir 14 años, por supuesto. En esa carta dijo él platica, era la más horrible, amarga, resentida y sin perdón que alguien pudo recibir. Esa carta se le llamó, en esa carta se le llamó a él de todo, menos ser humano. Estaba sorprendido. Al principio sorprendido, luego enojado y por último totalmente devastado. Dijo que lo único que le salvó, fíjense, aquí empieza a manifestarse el temor del Señor, el temor de Jehová. Dijo que lo único que lo salvó fue saber cómo entregarle sus heridas y temores al Señor y saber que Él lo sanaría. Él sanaría todas esas heridas, sanaría de esos temores que él tenía. Temor a perder aún ahora a su hija, el amor de su hija. Entonces, aquí está una clave. Por favor, pongamos atención. No sé qué estés pasando tú ahorita, ni sabes qué estoy pasando yo. Cada uno estamos viviendo en algún momento de nuestra vida, no precisamente ahora. Muchos están ahora atravesando por esto, pero en algún momento de tu vida estás viviendo algo que implica destrucción, algo que te fue quitado, hurtar, algo que murió, una esperanza, un anhelo, algo que se deshizo delante de tus ojos o frente de ti.
que se volvió humo o que se deshizo la arena y cayó por el suelo, algo que tú considerabas muy sólido. Tal vez estés pasando por eso. Pero mira este hombre, mira Juan, este hombre Juan del testimonio. Lo único que lo salvó, fue saber cómo entregarle sus heridas y temores al Señor y saber que Él lo sanaría. Eso es fe. Perdón, eso es fe. Por eso hago hincapié. Bien. Dijo que todo lo que podía hacer era ver a la cruz. Y la escritura que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta escritura se convirtió en su oración personal. Se apropió de ella, la tomó con todas sus fuerzas y su corazón, vio a la cruz. Si aquel que fue a la cruz por amor le dijo estas palabras, perdónalos, cuando Él sufrió lo que sufrió por causa nuestra, aún así, Padre, perdónalos, intercedió por todos los que lo estaban torturando y finalmente matando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta se convirtió en su oración personal y la hizo suya para lo que estaba viviendo. Después de constante oración, repito, constante oración y búsqueda de Dios, perdón, y búsqueda de Dios, Juan decidió escribirle a su hijo una respuesta. No antes, no fue impulsivo por todas las emociones que normalmente se manifiestan en cualquiera de nosotros. Somos seres vivos y tenemos unas emociones y sentimientos que reaccionan ante algún agravio, algo que nos dañe. Después de constante oración, no 2 veces, no cerré los ojos y oré, constante oración hasta que llegaron las palabras correctas basadas en la palabra de perdónalos porque no saben lo que hacen. Oración y búsqueda de Dios, esperando al Espíritu, a ver que el Espíritu sanara aquello y entonces reproducir lo que el Espíritu quería, lo que Dios quería. Juan decidió escribirle a su hijo una respuesta. ¿Y qué decía esta? Naturalmente él quería justificar su propia postura en lo natural. Su esposa era la que buscó el divorcio, no él. Podía haber empezado así su carta, relatado así su historia. Mira, hija, tú tenías apenas 8 años, no podías entender lo que sucedió, no viste escenas que yo viví acerca de lo que hizo tu mamá. Podían ser un montón de excusas por las cuales podía justificar su propia postura de quién realmente era la víctima aquí, porque seguramente la mamá había envenenado a la niña y si el padre no hacía presencia o la madre le impedía hacer presencia, porque hay dos cosas aquí, hay dos cosas muy delicadas. Dios decidió que naciéramos de un padre y de una madre y los dos son necesarios, no solo para lo físicamente en la relación íntima para crear un nuevo ser, sino en la de amor, protección, dirección, cuidado, enseñanza de la escritura y enseñanza para vivir una vida en santidad. Es necesario la imagen de la madre, por supuesto, y la imagen del padre, la imagen paterna, la imagen materna son esenciales para el desarrollo de una persona. Habrá sustitutos que no van a ser iguales, por supuesto. De ninguna manera se sustituye completamente. Es necesario que el Señor ponga en el corazón de ambos padres que su hija es importante. La víctima verdadera es un hijo que sufre por esto. Un hijo sufre tremendamente la ausencia o el no ver a sus padres juntos amándolo. Les crea inseguridad, les crea decepción hacia el matrimonio. Hay muchas cosas que están funcionando. No quiero juzgar a la mujer que hizo esto, tal vez era producto de también lo mismo. A ella tal vez le pasó que sus padres o vivió en una familia disfuncional y eso causó esas reacciones. No la estamos juzgando, estamos viendo qué hizo Juan. Bien, pero el Señor no lo dejó hacer eso. ¿Por qué? Porque tenía comunión íntima con el Señor.
No estaba solo, no fue un impulso. Él estaba pidiéndole, Señor, dime, Señor, necesito esa paz para poder expresar lo que tú tienes, no lo que yo tengo, Señor, o lo que se está. Necesito sanar primero esta herida y estas emociones alteradas, Señor. En cambio, escribió una carta de 4 páginas a su hija de cómo llevar todas sus heridas a Jesús y cómo perdonar a quienes la habían lastimado. Esta es realmente la labor de un padre o una madre, que amen a Dios primero y a su hijo o hija en este caso. La niña manifestó todas sus heridas, por supuesto, en esa carta que era, o en esas renglones que le escribió a su padre de amargura, decepción, enojo, odio, rencor, resentimiento, etcétera. Entonces, le dijo, mira, hija, 4 páginas para enseñarle cómo llevar todas sus heridas a Jesús y cómo perdonar a quienes la habían lastimado. Y esto aplicaba no solamente para lo que ella sentía por él, sino era una enseñanza para la vida, una enseñanza fundamentada precisamente en la palabra de Dios, en el fluir de Dios acerca del amor, del perdón y el amor. Sin perdón, si alguien no perdona, difícilmente va a acercarse al Señor. Porque porque dijo Jesús, porque si no perdonáis a tu hermano su ofensa, tampoco tu padre te lo va a perdonar a ti. Si no perdonas a otro, a tu prójimo, una ofensa, tampoco el padre te va a perdonar y vives en pecado. ¿Por qué? Porque no tienes perdón. El perdón no es una opción en un creyente. El perdón es parte de lo que nos hace ser creyentes, porque el Señor nos perdonó cuando éramos viles, pecadores, opuestos a la voluntad de Dios. Bien, sigo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Le pidió perdón a su hija por todos los adjetivos que ella lo llamó en su carta. Cada uno lo tomó y sobre cada uno le pidió perdón. Quiero recordar lo que ella dijo. Le dijo, perdón, voy a buscar. Ella, la carta era, dice horrible, está en el centro, en el párrafo central. Horrible, amarga, resentida y sin perdón que alguien pudo recibir. Claro que le describió más cosas de lo que ella sentía, pero la verdad es que le pidió perdón a su hija por todos los adjetivos que ella lo llamó en su carta. Y no están escritos todos los adjetivos porque, pues, en primer lugar está lo que sucedió. Ya los detalles no vienen al caso. Le reafirmó su amor por ella constantemente y le dijo, aún si quieres escribir cosas que me hieren, está bien, porque te amo de todas formas. Qué tremenda manifestación del amor de Dios derramado sobre este hombre, derramado sobre este hombre. Qué tremendo, qué fuerte fue el trabajo de buscar al Señor, de andar en el temor del Señor, de apartarse del odio, del rencor y buscar. Amar a Dios es obedecer su palabra. Y Él lo hizo con la palabra de perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Volteó a la cruz y si vio esa actitud en Jesús, eso es lo que Él quiere que yo haga. Y lo hizo. Esas palabras para mí son el mejor testimonio de un hombre o mujer en el caso que sea, pero en este caso es un hombre de Juan que actuó conforme al corazón de Dios. Unos pocos días después, recibió una postal de su hija escrita a mano diciendo, 14 años la jovencita, no entiendo todo o por qué, pero te amo, papi, y te perdono. Te amo, papi, y te perdono. Esas fueron las palabras de la muchachita, de la niña de 14 años. Tremendas. A mí me impactó mucho y por eso se los quise transmitir. Me encantó. Cuando llegó su fecha en la corte, cuando llegó la fecha de ir a la corte, ambos abogados comentaron cuánto amaba al papá, la niña, su hija, cuánto lo amaba. Ella estuvo sostenida de su brazo y lo abrazaba durante todo el tiempo que estuvieron en la corte, todo el tiempo que estuvieron ahí. Finalmente,
sucedió lo que tenía que suceder en estos casos. La corte falló a favor de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que le regresan la custodia al padre. Como resultado, la exesposa estaba tan resentida y amargada que Juan dijo que lo único que sentía por ella era compasión. Recientemente Juan escribió otra carta que decía: lo lindo de todo, Nancy, es que seamos libres para seguir amando. Eso es lo que pudo expresarle seguramente a su mujer, su ex mujer. La decisión de llevar, que sigue siendo, bueno, no voy a decirles lo que me vino a la cabeza, sigue siendo la mujer hasta que la muerte los separe, pero vuelvo al punto. La decisión de llevar cautivas las heridas y dárselas a Dios es nuestra, pero luego Jesús nos da el amor que necesitamos para responder. Nosotros le presentamos las heridas, Él las sana y nos da lo que hay en su corazón de cómo responder. En otras palabras, le doy la basura a Jesús y luego Él me da su amor. Qué intercambio tan increíble, y muy pocas personas entienden y hacen esto. Muy pocas. Que nos decimos en muchas ocasiones cristianos. Pero, ¿qué es un cristiano genuino? Antes de entrar a hacer, ¿qué hace un cristiano? Vamos a orar. Señor, tremendo testimonio el de este hombre. Y no es un hombre especial. No es un hombre especial, sino es un creyente que realmente anda en el temor del Señor, obedeciéndote a ti, Señor, obedeciendo tu palabra, amando tus mandamientos. Se sujetó, se sometió, se humilló a través de todas las heridas que tenía y te pidió: Señor, aquí estoy herido, me siento derrotado, trastornado, resentido, amargado, pero Señor, te traigo porque tú eres mi sanador. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de este testimonio cuál es la forma que a ti te agrada de actuar. Y no es porque lo vemos en este testimonio, sino porque lo dice tu palabra. Esto solo es una evidencia de que cuando alguien obedece tu palabra, Señor, tú actúas sanando y libertando y aparte transformando a favor, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a tu propósito somos llamados. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, sigamos. Perdón. Sí. Ahora, seamos cristianos genuinos. Una persona que camina en el temor de Jehová es alguien que camina en la verdad y amor de Dios. Sabemos. Este es el cristiano genuino, porque hay unos falsificados o falsos, cuyas palabras y hechos son iguales a las que hay en el corazón de Dios. No hay hipocresía ni máscaras. No está hablando una cosa, pero en su corazón pensando otra. Repito lo que el Señor, Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso se llama hipocresía. Estas personas le han permitido a Cristo ser su propia vida y por lo tanto ser libres de sí mismos y así reflejar a Cristo en todo lo que hacen. Un cristiano genuino es Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Mis pensamientos son mediante la mente de Cristo. Mis palabras surgen por lo que el Señor me habla a través de la mente de Cristo, del Espíritu que me está guiando, aconsejando, dando el poder para ejecutarlo. Bien. Una persona preguntó la semana anterior, y esto es un comentario. ¿Por qué nuestras iglesias están tan llenas de hipócritas? Esto se lo preguntaron a un expositor. ¿Por qué nuestras iglesias están tan llenas de hipócritas? Cuando dijo, ¿hay alguna pregunta? Y esa fue la pregunta que surgió. Fíjense la respuesta.
No es que decidamos ser falsos, no. Nadie dice, yo quiero ser hipócrita, yo quiero ser falso. No, todos realmente queremos. No estoy hablando de los falsos, de los lobos con piel de oveja. No, esos tarde o temprano se manifiestan lo que son. Tarde o temprano se ve. Yo estoy hablando del creyente, el que tomó la decisión, el que asiste a la iglesia, el que colabora, el que quiere, pero no ha desarrollado algo. Y vamos a ver qué es. Todos queremos realmente reflejar a Cristo y ser buenos testigos de Él, por supuesto, porque lo hemos oído, lo hemos guardado en nuestra mente. El problema es simplemente que muchos de nosotros no sabemos cómo hacerlo. Esa es la triste realidad. Sabemos en nuestra mente lo que se supone que debemos hacer y decir, pero no sabemos implementarlo en nuestras vidas diarias o en nuestras acciones. No sabemos cómo hacerlo. Y de nuevo, estamos convencidos de que nadie más tiene este problema que yo estoy viviendo, que esto es muy lejos de la verdad, sumamente lejos. Así que escondemos nuestros pensamientos y sentimientos reales aún más y sostenemos nuestra fachada y máscara más firmemente. Es que por dentro no lo soporto. Lo que estoy viviendo es que tú no sabes lo que me hizo esta mujer, por ejemplo, en el caso de Juan, es que envenenó a mi hija y me la robó, le robó, no nada más se quedó con ella, sino le robó el corazón de ella, su amor hacia mí. Puede sostener y por fuera estar sonriendo y cantar y alabar y asistir. No podemos dejar que otros vean que esto no está funcionando realmente para nosotros. No, no, se trata de cubrir las apariencias. Así que una vez más, el problema real es ignorancia. No sabemos cómo. No podemos ser transformados a menos que entendamos cómo renovar nuestras mentes. Y no podemos renovar nuestras mentes a menos que entendamos qué somos, qué es lo que somos. Y tampoco podemos desarrollar la mente de Cristo a menos que entendamos qué es la mente de Cristo. Ese es el motivo por el que se inició esta serie de capacidades de la mente de Cristo que nos fue dada por el Señor, porque nadie puede decir, es que a mí no me diste la gracia que le diste a otro, estos todos lo tenemos por gracia. ¿Qué tanto aprovechas la gracia? Recuerden que la gracia es un regalo y un regalo, cuando Dios te da un regalo, extiendes las manos y lo tomas y lo haces tuyo. Pero hay personas que piensan que la gracia es Dios hace todo y yo solamente estoy esperando porque no lo has hecho. Eso no es a tomar la gracia y apropiarla. Así que la ignorancia es la razón por la que muchos de nosotros nos hemos vuelto hipócritas. El cristiano maduro es quien entiende cómo quitar la basura en sus propios pensamientos y ponerse a Cristo. Hacerlo propio. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que voy a pensar, hablar, actuar, a sentir, luchando contra mis emociones y sentimientos naturales, es lo que haría el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sé lo que haría el Señor Jesucristo? Tienes la mente de Cristo. Si tú te has preocupado por desarrollar la mente de Cristo, por buscar en la sabiduría de su palabra, con el entendimiento que te da el Espíritu, buscando el consejo en cada ocasión que se te presenta y recibiendo el poder o para ejecutar lo que el Señor te aconsejó y después haciendo tu parte. Eso es algo que ya está disponible para nosotros, como lo veíamos en el pasado, en las ocasiones pasadas, en las 14 ocasiones pasadas, 13, porque en la 14 pasada, 13 y 14 pasada vimos que el conocimiento y el temor de Jehová es algo que es nuestra responsabilidad, conocimiento de Dios, esa relación íntima con el Señor, esa relación como la relación de matrimonio. Estamos buscando qué le agrada al Señor. Y por supuesto, el temor de Jehová. Todavía tiene heridas y todavía tropieza, claro, sigue siendo humano y sigue teniendo una naturaleza la cual tiene que ir siendo llevada a la cruz todos los días, todos los días, todos los días de nuestra vida tiene que ser llevada a la cruz. Pero sabe qué hacer acerca de eso, sabe cómo llevarlo a cabo, como pasó con Juan.
Esta es la persona que puede caminar genuina, transparente, reflejando a Cristo en todo lo que hace. Este realmente, este no es aparente. Hay que ser transparentes, debemos ser transparentes. Y esto lo vamos a dejar para la próxima, reunión, porque se nos fue el tiempo y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar, Señor. Tú nos enseñas, Señor, cómo es ser un verdadero cristiano, cómo es ser un verdadero creyente, cómo es una relación realmente íntima contigo. No una relación inicial como la que tenemos cuando apenas te recibimos en nuestro corazón. No podemos permanecer siendo unos bebés espirituales recién nacidos toda nuestra vida. Aunque hay personas que todos conocemos y algunos tal vez nos hemos comportado durante mucho tiempo como cristianos iniciales o de inicio, de que solamente sabemos lo básico, recibimos al Señor, nos arrepentimos y le dijimos, Señor, ven, lávame, te entrego mi vida, pero la verdad es que no somos transformados porque no hay una relación íntima contigo. Señor, esto es, queremos ser genuinamente transparentes delante de ti y del mundo, que sepan realmente para que vean en nosotros, que te vean a ti, Señor, en nosotros y no ya nosotros. Todas las cosas que eran valiosas fueron desterradas, desechadas, como dijo Pablo, las considero como basura por amor a Cristo. Ahora queremos vivir, Señor, con la mente de Cristo, tal cual desarrollada, porque tú nos diste ese don, Señor, y tú nos vas a pedir qué hicimos con él. Pero más que el temor a que nos pidas qué hicimos con él, es el deseo de ser cada día más semejantes a ti, Señor. Pensar como tú piensas, hablar lo que tú hablarías en mi lugar, hacer lo que tú harías en mi lugar, tal como le pasó al hombre del testimonio, a Juan. Aunque tenía una revolución en su alma y en su corazón y estaba a punto de explotar todo eso y descargar su furia, su ira contra la mujer, contra la hija, lo que hizo fue llevar todo a los pies de la cruz, verte a ti y escucharte a ti. Perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, que todo, no solamente esto de perdonar, sino de amar, de apoyar, de ayudar, de orar por ellos, de consolar al que está abatido, de restituir hasta donde podamos aquello que otros perdieron, hacer lo que tú hubieras hecho por las personas, Señor, y lo que tú ordenas que hagamos. Muchas gracias, Señor, porque estas palabras, esta palabra tuya que se está ya depositada como semilla en nosotros, que no se quede en una tierra dura que se va a olvidar, como sucede en la tierra que está endurecida. Que no sea tampoco que caiga entre piedras, porque vienen los problemas y suponemos que es más grande que lo que podemos llevar y que somos los únicos que sufrimos de tal grado. Que tampoco los bienes de este mundo y la fama y el prestigio y la dignidad opaquen el crecimiento de esta semilla que tú sembraste, Señor, de esta habilidad, destreza, del temor de Jehová, junto con todas las demás habilidades de la mente tuya, Señor. Porque en la medida en que somos transformados en tener la mente de Cristo, vamos a actuar como tú, Señor. Vamos a ser verdaderos luminarias en el mundo. Van a ver en nosotros no solamente que la palabra que hablamos está respaldada por las acciones que ven en nosotros. Gracias, Señor, porque todo esto es una enseñanza tuya. En el nombre de Jesucristo yo te pido, Señor, que se reproduzca en todos nosotros, en todos y en todo mundo que vea esta enseñanza y la oración, Señor, que se apropie de ella. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que hay personas que están enfermas de diferentes enfermedades, porque al parecer ya está siendo destruido
el virus, por lo menos en nuestra zona, en nuestra región. Pero Señor, hay otras enfermedades y tú eres nuestro sanador. Tú eres quien nos sana, Señor. A ti acudimos. Y siempre que alguien se presentaba delante de ti, acudían muchos y todos eran sanados y todos eran liberados de espíritus inmundos. Te pedimos eso, Señor, para todos los que nos piden oración, para todos aquellos que necesitan de ti, Señor, un toque de sanidad sobre ellos, una palabra, Señor, que transformes lo que están viviendo en una victoria adicional. No solamente en el cuerpo, sino también en el alma y en la mente, en las ataduras que sean deshechas, destrozadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por todos los hermanos y hermanas que están recluidos en un centro penitenciario. Fortalécelos, Señor, te lo pido. Que sigan creciendo, Señor. Que en ellos se desarrolle también la mente de Cristo. Que dejen que fluya de tal manera que aún por cualquier motivo sean un reflejo de tu gloria viviendo en ti, Señor. Tú en ellos, tú en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, fortalécelo, Señor. Activa la justicia para que obre a favor conforme de ellos, conforme a tu voluntad, Señor, y en el tiempo que tú dispongas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por las que diezman y ofrendan. Provee, Señor, provee a todo el que no tiene. Pero, Señor, que tus diezmos y ofrendas sean para glorificar tu nombre, para el extendimiento de tu obra, para que sea reconocido que nuestro apego no es al dinero, sino a adorarte y entregarnos a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues terminamos esta